que todo un estadio te insulte en el segundo partido no es lógico. Tenés que estar robándole, no sé, tenés que estar matando gente. A mí no me interesa ser entrenador para ganar 4 partidos e irme de ahí a otro lado, irme de otro lado y ver si en la cuenta de mi banco van aumentando los ceros. Boca necesita jugadores que entiendan que hay que dedicarle el 100% de energía a Boca. Si vos no sos todo lo profesional que tenés que ser, y claramente Boca te expone y el mundo Boca te consume. Con el respeto que tiene la historia de River y que River se merece, para mí hay un antes y un después de Gallardo en la historia grande de River. El liderazgo que él ha demostrado en un mundo tan complejo como el nuestro fútbol, es indiscutible. Y yo creo que ahí no hay debate. A mí muchas veces me recomiendan que no hable de mi fe, porque mi fe quizás en el mundo de hoy, en este deporte de tanta exigencia, no van de la mano. Pero yo no puedo dejar de transmitir algo que a mí me hace feliz. Después cada uno lo tomará como quiera y después, como un profesional, ahí están mis 20 años arriba de la mesa, así que se pueden evaluar las dos cosas. Hola a todos y bienvenidos nuevamente aquí a Dupla Técnica, esta vez capítulo 27 con un invitado especial, ¿no, Paco? Así es, Félix, porque le insistimos muchísimo para que estuviera acá, a uno de los mejores volantes que tuvo el fútbol argentino. Hoy ya inició su carrera como entrenador hace varios años. Walter Arviti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, es un placer. Walter recién decía que fuiste un volante destacado dentro de... Recién dijiste que me insistieron mucho, y es Sí, cierto. No, sí, pero que quede claro que para mí es un placer. No hemos podido combinar por diferentes motivos. Yo les agradezco que me hagan sentir tan importante. Espero poder estar a la altura. Por favor. Decía Walter que te presentaba como un volante destacado que fuiste. ¿Extrañás jugar? Sí, claro. Nosotros nacemos jugando al fútbol y lamentablemente tenemos que dejar de hacerlo de la manera que lo hacíamos muy pronto. Nuestra carrera es muy corta a comparación de otras carreras y la realidad es que extraño poder jugar como lo hacía y lo vivía en la época que era profesional. Yo cuento que yo no aprendí a jugar al fútbol para divertirme, entre comillas. Yo desde que nací o que tengo uso de razón, jugué al fútbol pensando en ser profesional y me comporté y conviví como un profesional teniendo 11 años. Así que sí extraño esa exigencia, extraño ese comportamiento, extraño la presión, entre comillas, de disputar un partido de fútbol por algo o por cosas importantes. La verdad que es algo que yo disfrutaba mucho hacer. Estar adentro de la cancha a mí me hacía sentir muy libre. Me encontraba conmigo mismo y bueno, nada, aceptando la realidad y tratando de encontrar pasiones que me lleven a poder o a compararlo con ese sentimiento que tenía por el fútbol. Aquel jovencito que debutó en San Lorenzo, a este hombre ya de 45 años, cambió, ¿no?, el fútbol bastante en estos años. Evolucionó, sí, evolucionó. Yo creo también que hay ciertas situaciones de mi juego o de mi momento de futbolista que hoy las veo mucho más claras. Por ejemplo, a mí me ha tocado jugar en diferentes posiciones a lo largo de mi carrera. En la época en la que yo jugaba era difícil ver que un jugador se moviera por diferentes posiciones dentro del campo. El 5 era 5, el enganche era enganche, el lateral izquierdo era lateral. Hoy el fútbol ha evolucionado a un punto donde ya los jugadores no tienen una posición física, sino que ocupan un espacio y ese espacio le exige o le demanda diferentes situaciones. Y eso sí yo lo tengo un poco más asimilado de manera natural y aparte comprobado. Yo puedo hablar desde mi rol de entrenador, puedo hablar con un lateral izquierdo porque sé lo que es jugar de lateral izquierdo, puedo hablar con un volante, puedo hablar con un central, puedo hablar con un extremo, porque he pasado por las diferentes posiciones con las mismas condiciones. Pero claramente el fútbol evoluciona constantemente porque la industria evoluciona. Claro. Hoy el fútbol genera ingresos que antes no generaba y por lo tanto esos ingresos te da la posibilidad de examinar, evaluar cosas que antes no eran necesarias y todo se ha potenciado. ¿Vos fuiste un jugador producto del potrero? No, no creo. No. Yo creo que si he jugado al fútbol es porque he tenido la capacidad de entender el juego. Y en el potrero no te enseñan a entender el juego, sino a vivirlo y a desarrollar ciertas cualidades. Sobre todo la adaptabilidad a los terrenos y la capacidad de dominar la pelota con cierta facilidad. Ahora, llevar un jugador de potrero, un jugador de Babi
un jugador de fútbol sala al campo de 11 con otras dimensiones, con otras exigencias, posiblemente no se pueda mostrar de la misma manera. Yo creo que sí, el fútbol de salón, el fútbol de potrero, me ha dado algunas herramientas, pero después he tenido que entender dónde utilizarlas, cómo utilizarlas y cómo potenciarme para poder jugar en un fútbol que es súper exigente. ¿Lees en las redes sociales? No, No, poco. no. Pero no porque no crea que son útiles, sino porque a veces no tengo tiempo. Pero siento que son parte de nuestro mundo y que como todo ser humano hay que adaptarse a la evolución. También entiendo que no son la verdad absoluta, pero a veces se encuentra uno de evoluciones del otro lado que te pueden ayudar a crecer. Hay que tener capacidad de apertura y entender que el otro tampoco tiene la verdad y que en ese ida y vuelta puede existir alguna enseñanza. ¿Pero te duelen los insultos? No, Cero. para nada. No, porque yo tengo muy claro que a mí lo único que me duele es lo que depende de mí. Yo tengo la posibilidad entre comillas, de ayudar a la gente porque es algo que me enseñó mi religión y que por sobre todas las cosas me enseñaron antes de mi religión mis padres en mi casa. Y no porque me sobre, sino por el hecho de compartir. Y algunos creen que lo hago para vender humo y otros creo que lo que hago. Y algo que es tan natural y tan básico y con tanta, de mi parte por lo menos, predicando con el amor, hay gente que lo malinterpreta. Ahora, vuelvo a lo que dije recién. Yo me ocupo de lo que depende de mí. Cómo lo tomes vos o cómo lo veas vos es un tema tuyo, que en mí ya no corre ningún tipo de emoción ni de sentimiento. Mirá. Ahora sí, lo mío, y por más que vos me elogies, y yo por ahí en esa situación tengo una crítica conmigo que no es de elogio. Entonces tampoco me genera nada ni el elogio ni la crítica, sí estoy abierto al debate. Sí estoy abierto al debate, sí estoy abierto a aprender y sí quiero aprender para poder participar en un mundo mejor. Vos como técnico, ¿cómo ves la relación que tiene el jugador de hoy con las redes sociales? Tiene que tenerla. Tiene que estar preparado para tenerla. El futbolista de hoy al cual nosotros entrenadores o nosotros cuerpo técnico le evaluamos la parte física, la parte técnica, todavía no hemos podido o no se ha podido encontrar o por lo menos no en gran magnitud o de manera pública, herramientas para poder medir el carácter del futbolista, que al fin y al cabo es lo que lo hace mejor. Y ese carácter es el que lo lleva a convivir con la exigencia, a convivir con la crítica y a poder superarse en el día a día. Yo creo que ahí está un factor que marca la diferencia entre un buen jugador y un gran jugador de fútbol, su carácter. Su carácter para poder asimilar y convivir con este tipo de situaciones que te da la exposición pública, que es lógico. Poder entenderlas, poder sobrellevar una situación que es parte de la carrera. El futbolista no puede creer o no puede pensar que solamente juega al fútbol y patea una pelota. Hoy el futbolista es una empresa en sí misma y como tal tiene que aprender a convivir con el contexto que tiene su empresa. Y ustedes, por ustedes me refiero a los que jugaron hace ya algunos años, ¿tenían otro sentido del juego? Jugábamos otro juego. Claro. Y por lo tanto teníamos otro sentido. Nosotros entendíamos que partíamos de la base, por lo menos en mi época de futbolista de San Lorenzo, cuando recién arranqué, nosotros sabíamos que había un 80% de rivales que le ganábamos y competíamos el torneo contra 2 o 3 equipos de igual jerarquía. Hoy el fútbol se ha equiparado, hoy los detalles cuentan. En aquella época donde yo arranqué los detalles no eran importantes, porque nosotros estábamos por encima del rival. Por lo tanto era otro fútbol. El fútbol de hoy les exige desde el cuidado personal, el dedicarle tiempo al aprendizaje de conceptos, entender que el entrenador va a demandar cosas que son importantes para el juego colectivo y no solo para el juego individual, su mejora técnica y la posibilidad de recuperarse lo más rápido posible para poder volver a enfrentar otro partido. Hoy se juegan muchos partidos.
y eso también al futbolista lo lleva a una exigencia física y emocional muy grande con la cual se tiene que comprometer. ¿Es difícil dirigir en el fútbol argentino? Es difícil ser entrenador en cualquier fútbol. En el nuestro, por cómo somos nosotros como sociedad, se vuelve complejo, pero no solo el hecho de ser entrenador, sino el hecho de ser futbolista, el hecho de resaltar en algo dentro de nuestra sociedad es complejo. Ahora, cuando vos lográs destacarte, se te hace mucho más fácil expandirte internacionalmente. Porque yo creo que acá hay unas experiencias y unas vivencias que te hacen mucho más fuerte, que te hacen mucho más creativo, y que después en el mundo eso te lo pagan mucho mejor. Ahora, ¿cuál es mi pelea ahí? Que el hecho de hacerte más fuerte vos, el hecho de hacerte más creativo vos, depende de que un montón como vos queden en el camino, ¿no? Una selva de sálvese quien pueda. Y yo ahí creo que nosotros como sociedad tendríamos que darle más herramienta para que en vez de sobrevivir uno, sobrevivan 100. Entonces, tener mucho más recursos humanos, tener un mejor campeonato, tener una mejor liga, tener mejores entrenadores, mejores jugadores y exportar un mejor producto. Cuando agarraste Belgrano, ¿sabías cómo iba a ser eso, digamos? No, uno nunca sabe qué puede pasar. Sí está claro que en el fútbol argentino a nosotros los entrenadores y los futbolistas nos pagan y nos valoran por ganar. Eso es algo con lo que nosotros convivimos desde que nacemos. Eso es algo que a mí no me asusta y eso sí, yo entendía que si ganás seguís, si perdés te vas. Eso está clarísimo. Lo que por ahí no tenía muy presente era la gran oposición que había generalizada o en el público general a tratar de cambiar un modelo de juego o una manera de expresarse dentro del campo, que era idea del club. No es que yo llegué a Belgrano diciendo ahora acá esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo. El club fue en busca de una línea que por ahí el hincha no la sentía propia y eso a mí me jugó en contra. Y bueno, es parte de la experiencia. Yo te vuelvo a repetir, no fue que quise instalar algo nuevo, yo quise ir a hacer mi trabajo, que era el que los directivos querían llevar adelante. ¿Qué te faltó? ¿Tiempo? Siempre falta tiempo, siempre falta tiempo, las relaciones humanas. Nosotros somos, los entrenadores tenemos que gestionar emociones de personas y no hay ningún tipo de posibilidad de gestionar a personas si uno no tiene tiempo. Porque uno tiene que generar antes de que el futbolista le crea al entrenador, hay que generar una empatía lógica. Si no, no te creen. Y esa empatía y esa relación humana lleva tiempo, no es fácil, no es de un día para el otro. Por lo menos el camino que elijo yo, seguramente otros entrenadores tienen otras herramientas y bienvenida y muy valederas son. Yo creo que necesito generar ciertas relaciones humanas para que el futbolista me conozca y sepa que lo que vamos a intentar hacer es real, es verdadero, y bueno, no se pudo lograr. ¿Por qué crees que el hincha o la propia dirigencia no tiene tanta paciencia con los procesos? Yo creo que lo que me pasó a mí en Belgrano tiene algo que ver con lo que me preguntaron al principio de la comunicación, las redes sociales. Yo creo que mi llegada no estuvo del todo bien comunicada o el mensaje que el club quiso transmitir con mi llegada no estuvo bien transmitida, no estuvo bien comunicada, no fueron conscientes de lo que realmente estaba sucediendo en el ambiente de la institución, porque la realidad es que todo un estadio te insulte en el segundo partido no es lógico. No es lógico, pero tiene que estar robándole, no sé, tiene que estar matando gente. ¿Entendés? No es lógico. Entonces, claramente, eso no se genera en contra mía, eso se genera en contra de una situación que estaba sucediendo antes y que el club yo creo que no era consciente de la magnitud y que a la hora de incorporarme a ese proyecto que tenían no lo pudieron comunicar bien. Y todo se potenció y se hizo complejo y se hizo difícil, y por eso yo, cuando me senté con el presidente que me dijo que era una situación institucional,
le di la mano, le agradecí y me fui. Si era deportiva, yo le podía dar un montón de circunstancias o de devoluciones para debatir el por qué sí y el por qué no. Pero cuando el presidente me dice que es una situación institucional, ya es un tema que le ocupa directamente a él y bueno, él tiene que velar por los intereses del club. ¿Cómo trabajaste anímicamente eso? Porque, digo, recibir 40.000 insultos. Pero yo no, te vuelvo a repetir, yo como he salido campeón y me han ovacionado y lo he tomado de la misma manera que que he tomado esta situación. Es parte de mi carrera, es parte del juego. Yo entiendo que se están quejando por algo general, por una expresión deportiva y yo soy muy respetuoso en eso. Claramente que a nadie le gusta el maltrato, que no lo comparto, que soy hincha de un club y que no voy a la cancha a insultar a mis jugadores, a mi entrenador, más allá de estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que está sucediendo, pero sí entiendo que es parte de. Yo lo que hago es todo el tiempo autocrítica y trato de ver en qué puedo mejorar para poder generar el contexto de una mejora colectiva. A mí no me interesa ser entrenador para ganar 4 partidos, irme de ahí a otro lado, irme de otro lado y ver si en la cuenta de mi banco van aumentando los ceros. A mí me interesa que este deporte, utilizarlo como una herramienta de educación, de aprendizaje, un espacio donde muchas personas puedan tener la oportunidad que tuve yo de salir de una familia pobre y poder evolucionar en cuanto a un montón de situaciones y disfrutar de cosas que me ha dado el fútbol que seguramente si no hubiese sido futbolista no lo hubiese logrado. Y que no le pase a uno como me pasó a mí, sino que le pase a un montón, por lo menos de tener la posibilidad de intentarlo. Esa es la esencia de mi porqué en cuanto a la profesión de entrenador. Y lo seguiré intentando porque no me van a detener pensamientos diferentes. Sin embargo, tuviste el respaldo de los referentes de Belgrano. Eso, Sí, eso me pone contento, pero así como te digo que fue muy poco tiempo para recibir los insultos, también yo soy consciente de que también fue muy poco tiempo para que ellos se sientan realmente contentos con mi trabajo. Ellos lo que hicieron, la verdad, que con mucha autoridad y mucha hombría fue hacerse cargo de algo que ellos creían que era su responsabilidad de lo que sucede dentro del campo. Y yo eso lo valoro enormemente y yo creo que ellos ahí hablaron como hombres. Si bien pusieron mi nombre o el del cuerpo técnico por encima, yo creo que ellos lo que hicieron entenderles a la gente es que ellos eran un plantel de hombres y que también eran parte de lo que estaba sucediendo. Te vuelvo a repetir, así como también en un momento los insultos te duelen más allá de no compartirlo y de entenderlos que son parte de, cuando pasan este tipo de situaciones que son positivas, obvio que en el fondo me alegra que más allá de en el poco tiempo que estuvimos, que haya un grupo de personas que se haya sentido cómoda con el trabajo. Lo tuviste a Troilo ahí. Sí, a Mariano. En Belgrano. Y fue convocado a la selección argentina hace poquito. ¿Te sorprendió esa convocatoria? ¿Lo ves que tiene potencial? A mí no me sorprende la posibilidad de que un futbolista vaya a la selección, porque la realidad es que hoy nosotros o ellos, los futbolistas, están siendo tan seguidos y tan observados que cualquiera que tenga buena voluntad y predisposición para el trabajo y escuche, me parece que está muy cerca de ciertas cosas que antes eran más difíciles de alcanzar. Y Mariano creo que es uno de esos chicos, más allá de su cualidad física y su cualidad técnica, tiene una buena cabeza, trabaja con mucha seriedad y mucha responsabilidad diariamente, y me parece que eso lo acercó a la posibilidad de que el cuerpo técnico de la selección lo evaluara. Pero Belgrano tiene varios futbolistas en esa situación y posiblemente en el futuro aparezcan otros nombres por este camino. ya que hablamos de la selección, ¿qué te genera que los campeones del mundo empiecen a volver al fútbol argentino? Pasó con Di María, ahora bueno, Paredes, que vos fuiste compañero de él. Sí, después River tiene también varios futbolistas. Me parece que primero el deseo y el valor que uno le da a ese
tipo de futbolista, la jerarquía y tenerlo tan cerca y poder disfrutarlos. Valoro su predisposición de haber logrado cosas tan importantes y venir a seguir poniendo arriba de la mesa su capacidad de jugar al fútbol, que no es fácil, el fútbol argentino es complejo, difícil. Y me parece que son un gran ejemplo. Esa selección a mí me parece que es un gran ejemplo de jugadores que, más allá de su gran jerarquía, han demostrado una gran mentalidad y le han marcado el camino a muchos chicos que las cosas con trabajo y carácter son posibles. Ya que nombraste a River recién, ¿te hubiese gustado ser dirigido por Gallardo? Sí, claramente. A nosotros, los que nos gusta este juego y queremos aprender continuamente, ese tipo de entrenadores nos seducen. Marcelo, yo tuve la posibilidad de ser dirigido por Carlos en Boca y lo disfruté mucho. Y tuve la posibilidad de ser dirigido por Pellegrini, otro gran entrenador, y lo disfruté mucho. Y claramente Marcelo, no el hecho de ser dirigido, sino de poder compartir tiempo con él y charlar con él y conocer cuál es su visión en cuanto a este deporte y cómo lo gestiona, es algo que me entusiasma. Y ojalá que en el futuro lo pueda hacer, quizás no como futbolista, pero sí como un par en cuanto a la pasión que tenemos por este juego y ver desde su experiencia qué herramientas o qué cosas me puedo robar. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Su liderazgo. Yo creo que Marcelo es reconocido en nuestro fútbol por su manera de liderar. Uno puede compartir o no su parte táctica, sus estrategias, su visión del juego. Podemos debatir, pero yo creo que el liderazgo que él ha demostrado en un mundo tan complejo como el nuestro fútbol, es indiscutible. Y yo creo que ahí no hay debate. Todos lo reconocen como un gran líder. Y eso a mí me parece que en un país donde escasean los líderes, porque vamos a la política y es difícil identificarte con alguien y vamos para acá y también. Yo creo que Marcelo en eso se destaca y es un gran ejemplo para nosotros lo que venimos atrás tratando de lograr lo mismo. ¿Entendés que este segundo ciclo quizá le esté costando un poco más? Y comparado con el anterior, seguramente. Claramente, pero yo lo que veo y valoro es su amor, su pasión por ir a poner, como hacen aquellos jugadores de la selección que vuelven y ponen todo arriba de la mesa, porque hoy Di María es aplaudido y en 3 días va a ser evaluado. Bueno, Marcelo ha sido aplaudido y hoy es evaluado como entrenador, pero claramente él ya tiene un camino allanado. Nosotros, hoy el fútbol argentino, el mundo del fútbol lo puede estar criticando por ciertos resultados, pero él los resultados ya lo logró. Lo que está tratando de hacer es revalidar y seguir creciendo como entrenador. Nosotros para hablar y para opinar y para criticar somos buenísimos. Gallardo no le escapa a esa cualidad que tenemos. Te cruzo de vereda hablando de Boca, que jugaste ahí. Estos clubes así tienen una exposición tan grande que el jugador tiene que cambiar totalmente su estilo de vida una vez que llega al club. No lo va a poder cambiar. Nosotros, Boca no te da tiempo a cambiar. Si vos sos de una manera y porque vas a Boca querés cambiar, seguramente Boca te consume. Lo que tiene que hacer Boca es entender qué jugador realmente puede adaptarse rápidamente. ¿Sí? Vos tenés que tener la capacidad de adaptarte, de entender dónde estás, pero si vos sos de una manera y a la semana próxima tenés que ser de otra porque traes a un mundo diferente, y seguramente te vaya mal. Boca necesita jugadores que entiendan que hay que dedicarle el 100% de energía a Boca. Y si vos en tu club anterior le dedicabas el 30, el 40, porque con eso te alcanzaba y te sobraba para hacer destacarte, cuando llegás a Boca, y del 30 al 40 al 100, hay un cambio rotundo. Y Boca no te da tiempo para ese cambio. Yo creo que eso sí es una de las experiencias que me dejó mi paso por Boca, porque lo observé en los diferentes compañeros con los cuales estuve,
cuáles se adaptaban mejor y a cuáles le costaba más, a cuáles le daba tiempo y a cuáles no. Y yo creo que eso es algo determinante para Boca. Boca hay que dedicarle, más allá de si juegues bien o juegues mal, Boca tiene que estar con vos todo el día. Y a partir de ahí seguramente te va a ir mejor que si no lo está. Hoy, por lo que ves, digamos, los jugadores que hoy están en el plantel de Boca, y en general se perdió un poco ese manual de conducta, digamos, que tiene que tener un jugador de esa institución. Pasa que hablar de afuera, cuando los resultados no acompañan, posiblemente todo parezca que va por ahí, pero yo no puedo opinar si no estoy adentro. Quizás los jugadores dan el máximo, se matan y los resultados no aparecen y Boca te consume. La verdad que yo creo que Boca en este último tiempo le ha costado, como sabemos todos, y lo que yo desde mi lugar deseo es que le vaya bien, porque entiendo que primero que tengo un hijo que es fanático de Boca y que me vuelve loco, y después que claro, cuando uno pasó por diferentes clubes quiere que le vaya bien. El mundo Boca no es para cualquiera. Es como te decía recién, si vos te dedicás a jugar, si vos te dedicás a entrenar, si vos te dedicás a mejorar, Boca es la vidriera más grande que te puede pasar. Es la mejor oportunidad que te puede pasar en tu carrera. Ahora, si vos no sos todo lo profesional que tenés que ser, no tratás de evolucionar, de mejorar, y claramente Boca te expone y el mundo Boca te consume. Porque en este país el que no es hincha de Boca está en contra de Boca. Entonces salís a la calle y convivís todo el tiempo con una de esas dos cualidades. Y no es fácil, y no es fácil levantarte y ver cómo hablan de vos y cómo te comentan y cómo hablan del equipo y cómo inventan cosas o cómo potencian otras, para bien y para mal. Entonces, sí, claramente, Boca tiene un mundo, un submundo interno suyo, que los que forman parte de esa situación están expuestos constantemente. ¿Serías técnico de Boca? A mí me han preguntado si sería técnico de Banfield, si sería técnico de Monterrey, y yo siempre respondo lo mismo. Yo no tengo un objetivo de un club, porque lo mío va por otro lado. Yo soy parte de un proyecto, soy parte de una idea que no es solamente llegar el domingo y ganar como sea. Yo cuando veo nosotros tuvimos a Santi Solari en Atlanta, y cuando hoy lo veo en Racing jugando y disfrutando como lo hace, y entendiendo el proyecto que nosotros compartimos en Atlanta, a mí me pone feliz, y esas son una de las victorias que tengo como entrenador. No es que a Solari lo levanté yo, no. Lo que yo quiero decir es que fuimos parte de un proceso, y ese es mi objetivo como entrenador, que toda la institución, que todas las personas que participan del proyecto se sientan parte importante del mismo y ayuden a que las cosas sean mejor. Si pasa en Boca, mejor. Si es en Banfield, buenísimo. Y si es en Olimpo de Bahía Blanca, Alvarado, donde sea, que esto realmente esté, yo voy a disfrutarlo. Si no, prefiero quedarme en casa, que ya tengo demasiado con mis hijos y con mis señores. Entonces, si te llama Román, te sentarías a hablar con él. No, yo no es que si me llama Román me sentaría a hablar con él. Yo hablo con todo el mundo. Con todas las personas trato de aprender algo. Hasta teniendo malas experiencias aprendo. Porque claramente a toda situación, si uno tiene buena voluntad, le saca algo positivo. Entonces yo no tengo problemas con las personas. Yo tengo problemas y debato ideas. Tuya, mía, pero no es que estoy enojado ni con tal o con cual persona. Yo no juzgo al ser humano. Yo sí lo que evalúo son pensamientos, ideas, debato, doy mi opinión, pero no voy a ir a andar diciendo, no, porque Román es mala persona. Yo puedo decir, de Román me gusta tal idea o no me gusta o no comparto tal otra. Yo no soy quien para juzgar a nadie en sus comportamientos, ni quien para no tomarme un café con tal o cual persona, charlar, debatir, aprender y llevarme algo bueno para incorporar a mi vida. ¿Con Román tenías como jugador más diferencias de estas que estás planteando en tu relacionamiento con él? ¿Como juego? No, en tu... ¿Con persona? Sí. Es que no sé, yo a veces he explicado lo mismo varias veces.
mi distancia con mis compañeros no era culpa de mis compañeros, era mía. Yo siempre fui muy tímido, muy vergonzoso, muy introvertido, le dedicaba mucho tiempo a mi recuperación física, a tratar de entender qué quería el entrenador y todo eso claramente te aleja socialmente de tomar un mate. Yo no tomo mate, claro, miro la ronda y me saltan, ¿no? Yo duermo la siesta. Viste, no tomo alcohol, no tomo Sos una medio copa. Paco Verde, ¿no? Sí, tengo mis cualidades, que no son muy parecidas a las del Ok. resto, pero no es que estaba enfrentado con todo al igual. Porque la realidad es que me preguntan por Román, ustedes, porque es Román, pero me podés preguntar lo mismo por el Chelo Bustamante de Banfield, y te voy a decir lo mismo. Y capaz que no compartíamos nada, pero después dentro de la cancha nos llevábamos de maravilla y salimos campeón y jugábamos en la misma zona del campo, y fuera del campo capaz que no compartía con él, como no he compartido con el 95% de mis compañeros cosas extradeportivas. Claro. Y con Román fue algo parecido. ¿Te sorprendió que se haya metido en la política de Boca? No es que me sorprendió porque no es que esperaba algo. Yo por ahí, a mí me sorprende cuando mi hijo me dice una cosa y yo esperaba otra. ¿Entendés? No estoy pendiente de la vida de Román ni de la de Gallardo, no estoy pendiente puntualmente de ellos. Sí los observo, sí los admiro porque han logrado cosas en el fútbol y por cómo lo han hecho. Yo tampoco idolatro a la gente, porque me parece que no tiene... No lo entiendo conceptualmente esto de idolatrar a alguien y ponerlo en un lugar como si fuese un superhombre o una supermujer que no se van a equivocar, ¿viste? No logro magnificar o entender ese tipo de ideas, pero sí observo, miro, leo muchas biografías, miro documentales, porque hay gente que me parece que han hecho cosas por la sociedad que han marcado una era y un camino. Bueno, me parece que Gallardo ha marcado un camino como entrenador y para mí, con el respeto que tiene la historia de River y que River se merece, para mí hay un antes y un después de Gallardo en la historia grande de River. Y creo que Román también, en Boca hay un antes y un después, Román jugador, y bueno, y ojalá, que me imagino que su objetivo debe ser lograr algo parecido como presidente, y ojalá lo pueda lograr por el bien de él y de la institución. Hay una declaración muy divertida tuya que decís, se lo dedicamos a Ramón. Ah, sí. A mi papá, le llama a mi papá, Ramón, sí. ¿Era para papá de Reviti o era para el otro, para el No, River? fue un poco y un poco. Un poco y un poco, la realidad, porque nosotros esa semana habíamos recibido también una chicana de Ramón de unos chupetines, que esto que lo otro. Entonces, un ida y vuelta, yo tengo un gran cariño por él porque me lo he cruzado varias veces. Me parece un tipo muy divertido, muy bicho, muy argentino, más allá de sus grandes cualidades como entrenador, que las destaco. Pero por encima de eso destaco su capacidad de poder manejar este ambiente y moverse con la libertad y la comodidad que él lo hace en una situación compleja como es el día a día de un entrenador. Y bueno, un ida y vuelta. Que yo tengo un amigo muy hincha de River que 2 o 3 días después me llama y me dice: ¿viste lo que dijo Ramón de vos? Y yo no quería saber. Dije, este me mató. No, la verdad que lo hizo muy bien, con mucho respeto. Otro de tus momentos, digamos, top en Boca fue aquel gol que le hiciste a River en el Monumental. Sí, yo creo que la gente de Boca debe pensar que fue el único momento que jugué en Boca. Porque todo el mundo me dice el gol. Yo recuerdo y tengo una gran experiencia de ese gol, más allá de la emoción y la sensación de hacer un gol en ese partido, es el hecho de que fue un partido muy malo mío, pero muy malo. Entre los nervios, la ansiedad, las ganas, la adversidad, yo jugué muy mal. Y lo único que me sostuvo es un concepto que yo tengo de este juego, es que siempre lo que cuenta es la próxima pelota. Si vos hiciste algo bueno o algo malo en la anterior, ya está, es historia, no se lo acuerda nadie. Ahora, la próxima es la que te puede llegar a cambiar o mejorar o potenciar. Entonces yo siempre juego con eso en mi cabeza, tanto en la vida como en el deporte. No mires para atrás, enfócate en la próxima, y yo me enfocaba en la próxima, y la próxima era peor que la anterior. Y la próxima peor, y estaba muy mal, hasta que en el último minuto fui al área buscando el gol del empate y Dios me bendijo de esa manera.
¿Te quedaste conforme con tu paso por Boca? Sí, yo quedé conforme con mi carrera porque la respeté mucho, la amé con toda mi alma porque la esperé mucho tiempo. Yo tenía en la cabeza ser futbolista de los 10, 11, 12 años, que recuerde. Yo quería ser futbolista profesional y tuve que esforzarme mucho porque mi carrera en el fútbol juvenil fue casi nula, no jugué nunca, viví en la calle, no me citaron, me dejaron libre, me mandaban de un lado para el otro. eh, y siempre con el objetivo de ser futbolista profesional, la esperé, la esperé, la esperé y cuando la tuve la disfruté. Después, ¿por qué quedo conforme? Porque realmente me esforcé al máximo para cambiar de posición, para estar a la altura de los diferentes clubes donde estuve, para poder lograr ganar la primera Copa Internacional con San Lorenzo, el primer campeonato en la historia de Banfield, para poder estar 6 años en Monterrey jugando como extranjero, para ir a Boca y sentir que le di los 3 años lo máximo de mí, para ir a Independiente y vivir un año increíble desde otro lugar, porque no jugué mucho, pero me sentí parte importante del grupo y eso para mí fue también importante. Y después cerrarla en Alvarado, que es el club del cual soy hincha, que realmente me hizo muy feliz. Me hubiese encantado jugar mucho más tiempo o me hubiese encantado jugar en la selección y me esforcé por hacerlo y me encantado ganar la Libertadores y me esforcé por hacerlo, pero la realidad es que eso no me opaca la tranquilidad de haberme exigido al máximo. Ya que hablas de Monterrey, ¿cómo es el fútbol mexicano? Es lo que vieron ustedes, bueno, ahora se enfrentó Monterrey River en un partido muy complejo. Eh, el fútbol mexicano es un fútbol muy dinámico, mucho más dinámico que el fútbol argentino, con menos roce que el fútbol argentino. El fútbol argentino yo creo que quizás no tiene una gran dinámica de pase y recepción, pero sí tiene una gran exigencia física, mucho roce. Y eso te desgasta. El fútbol mexicano quizás en ese roce no entra tanto, eh, pero sí tiene una dinámica de pase que es mucho más exigente que la que hay acá, porque aparte allá hace mucho calor, allá hay altura, allá se juega en diferentes circunstancias durante el año y eso también te lleva a vos a poder estar todo el tiempo adaptándote a diferentes contextos. Acá los partidos normalmente se juegan con un clima fresco, de noche, allá es difícil eso. Y creo que son las grandes diferencias que tiene una liga con otra. Después la jerarquía, allá hay grandes jugadores como lo hay acá, hay grandes entrenadores como lo hay acá, y en eso es bastante parejo. ¿Qué queda por evaluar? Y la exigencia nuestra de argentino, del fútbol argentino, la pasión, que ellos la tienen en otro nivel, pero acá la verdad que eso también es parte importante de lo que sucede alrededor del equipo. No nos quieren mucho, ¿no? Los argentinos, o ¿cómo es eso? Yo no estoy o no tengo tan claro dónde quieren mucho a los argentinos. Mirá, está bueno. Porque ahora últimamente están poniendo a México como que México no quiere. Y el argentino siempre es medio un mirado de costado donde va. Porque nosotros somos, viste, altaneros, tenemos gran parte de la verdad absoluta de varias cosas. Y hasta que uno nos conoce y entra en confianza, siempre somos medio mirado de reojo. Pero el mexicano tiene una gran apertura para con el argentino. Hay un montón de argentinos que han hecho cosas muy importantes por el fútbol mexicano. Y ellos son muy agradables, son muy empáticos, son muy cálidos. Y la realidad es que la relación real entre el pueblo mexicano y el pueblo argentino es muy cercana. Después hay una guerra futbolística en la cual se ha hecho o se ha formado por una nube que no se sabe dónde salió, y que siempre y cuando sea competencia y quede ahí, bienvenido sea. ¿El Mundial de Clubes de Monterrey fue positivo? Muy positivo. Muy positivo, ha dejado una gran imagen. Monterrey es un club que ha evolucionado en los últimos 15 años de una manera extraordinaria. El Monterrey que me tocó llegar a mí en el 2002 no es
nada que ver al Monterrey de hoy, que es una de las potencias de nuestro continente y que ya se mira o se mide de igual a igual con los grandes equipos a nivel mundial. Tenían un grupo muy complejo, muy difícil, y creo que estuvieron a la altura. Y creo que el partido con el Dortmund también compitieron de gran manera. Ahora lo que le queda al equipo con el nuevo entrenador es poder llevar esa experiencia al fútbol mexicano y poder lograr un campeonato, porque hace ya mucho tiempo que no lo puede hacer y la gente lo demanda. Monterrey, cuando yo llegué a Monterrey, la gente se contentaba con que ganemos de local e intentar clasificar a la liguilla era para nosotros el objetivo. Hoy Monterrey no solo tiene que clasificar entre los 2, 3 primeros puestos en el torneo regular, sino que después tiene que ser competitivo y ganar el torneo por la evolución que ha tenido el club, ¿no? El mismo club se ha puesto en ese nivel. Y bueno, ahora tendrá que demostrarlo. Con la salida de Michelis en Monterrey, ¿te ilusionaste con por ahí tomar el cargo de entrenador No. ahí? No, porque volvemos a lo mismo anterior. Yo no me ilusiono cuando un entrenador se va con ocupar el lugar de ese entrenador, porque no sé el contexto, no conozco el plan del club, el modelo que tiene, no solo hablando de Martín, sino de los diferentes entrenadores. Si bien con Monterrey tengo una gran relación y estoy muy cerca y me siento muy cómodo y conozco el club de arriba abajo, no, yo no me ilusiono con ese tipo de situaciones. Yo como te dije así, yo no estoy pendiente de la vida de uno o del otro, tampoco estoy pendiente de las decisiones que toman uno u otro. Yo creo mucho en Dios, vivo mi vida preparándome para ocasiones y después dejo que la vida corra, que fluya, que es algo que aprendí también adentro del campo. Nosotros a veces los futbolistas queremos exigir el juego por demás. Y si uno logra que el juego fluya, de que yo te la doy a vos, vos me la das a mí, y le hacemos correr la pelota, la oportunidad aparece y el mismo juego te dice, bueno, ahora andá y gambeteá, bueno, ahora ya andá y acelerá, bueno, ahora andá y meté el pase para adelante. Cuando no dejamos que el juego fluya, vamos contra un desafío muy grande. Bueno, la vida para mí es parecida. Yo dejo que vaya, que fluya, que vaya, me adapto, me preparo y tomo decisiones en el camino. ¿Vas a misa seguido? No escucho a ningún tipo de pastor ni voy a misa seguido. Yo tengo una relación con Dios a través de la palabra y a través de ciertas situaciones que a mí me dan comodidad. Amar al prójimo, respetar a los seres humanos, no pretender que mi bien esté por encima o sea a raíz del mal del otro. Yo creo que podemos crecer juntos. Soy muy respetuoso en ese sentido. Trato de competir con las herramientas que hay que competir. Pero por sobre todas las cosas entiendo y entendí hace mucho tiempo que yo no necesito que le vaya mal a los demás para que a mí me vaya bien. Esto es algo que para mí no tiene ningún tipo de lugar en mi vida ni en mi cabeza. Nos puede ir bien a todos. Después, claramente, el que más se esfuerce, el que más se prepare, le va a ir mejor. Pero yo no quiero que echen a un entrenador para yo poder ir, ni estoy llamando para que lo echen, no me estoy preparando para... La realidad que no, yo me preparo para poder ser mejor un ser humano. Entiendo también que siendo mejor ser humano sos mejor entrenador. Y después trato de leer las oportunidades que aparecen y estar a la altura. O sea, no crees en la institución de la iglesia ni en el Papa. No creo. No. Ni en el Papa, ni en el Pastor X. Sí, sí. No tiene que ver con... No creo en las religiones en sí. Creo en la raíz, Sí, sí. en la esencia de las cosas. Yo puedo tener una situación que ha salido mal, como pongamos deportivamente o profesionalmente esta de Belgrano, pero en todo momento mi esencia fue dar lo mejor para que a Belgrano le vaya bien. No es que fui a pasear de vacaciones ni tenía... Entonces, normalmente cuando estoy haciendo algo tengo el deseo de hacerlo bien porque es algo que a mí me hace sentir cómodo. Yo vivo la vida muy tranquila, muy feliz, me acuesto, me levanto, no ando en eso. Entonces, ¿de dónde logro esa tranquilidad y esa paz? De la esencia con la cual hago las cosas. No necesito que un pastor me venga a decir que él tiene el poder de escuchar
a Dios y que Dios a través de él me viene a decir a mí tal cosa. Porque sabes que le digo, bueno, si yo creo tanto en Dios como vos, ¿por qué no me lo dice a mí en vez de decirlo a vos? Y que vos tenés una línea que yo no tengo, o vos tenés un celular en el cual a mí no me agarra señal. No me vengas a, ¿entendés? A mí no me vengas a profetizar cosas que vos ves. Yo no creo en esas cosas. Y creo que la religión, lamentablemente, la palabra está muy bastardeada. Y lamentablemente, a raíz de eso, hay mucha gente que se pierde la posibilidad de conocer una vida en la cual puede llegar a tener cierta emocionalidad, de sentirse feliz, más allá de los desafíos, los problemas que uno tenga. Porque yo tengo los mismos problemas que tiene uno que no cree. Los mismos. Solamente que yo lo enfrento sabiendo que si hago las cosas de cierta manera va a ir bien. Y que es lo que dije recién, y que si no está dentro de mis posibilidades, entonces ya no depende de mí, entonces ya no es un problema mío, es un problema del otro. Y cosas básicas en las cuales yo trato de enfocarme. Lamentablemente, cuando aparece gente que tiene ciertos poderes, ciertas herramientas, y se abusa de las necesidades de la gente, eso hace que Dios no pueda llegar, o la palabra de Dios, o la energía positiva, no pueda llegar a esas personas que tanto la necesitan. Yo, desde mi experiencia de 20, yo tengo 45 años, conozco a Dios desde los 15 años, Dios nunca bajó y corrió atrás de la pelota por mí. Ahí tuve que ir a correr yo. Ahora, sí me protegió, sí me cuidó, sí me guió, sí hubo decisiones en las cuales yo tenía que tomar, como la de ir a jugar a Banfield o no, y yo no quería ir a jugar a Banfield por ningún motivo, me quería quedar en Monterrey. Y en mis momentos de tranquilidad le pedí a Dios que me guiara, que me mostrara el camino, y terminé jugando en un club, saliendo campeón durante mucho tiempo, siendo muy valorado por la institución, por la gente, y esa posibilidad sí no nació de mí, porque yo hubiese dicho que no. Esa posibilidad nació de que dejé que la vida fluya. Si no quieren hablar de Dios, que las cosas se vayan dando, ir observando qué estaba pasando sin apresurarme a tomar ninguna decisión, y en un momento estaba sentado en la oficina del club. Y bueno, vamos a darle. Y bueno, pero les quiero asegurar que si yo no me hubiese tomado el tiempo y me hubiese dejado aconsejar por mis creencias, hubiese dicho que no. Y quizás me hubiese perdido una de las experiencias más lindas de mi vida, la que más disfruté, las que me llenaron de amor, por el hecho de creer que un hombre tiene un superpoder. Y la realidad es que esas cosas me pasan en mi vida. Entonces, ¿cómo no voy a creer de que si en ese momento de... y perdón que la haga tan larga la respuesta, pero me parece que merece. Sí, sí. Ese era un momento muy complejo para mí, porque me estaba yendo de un club en el cual era muy feliz, en el cual habían nacido mis hijos, me había casado, había vivido experiencias increíbles, me sentía muy querido. Yo me estaba yendo de ahí para ir a un lugar desconocido, donde normalmente Banfield era un club que peleaba el descenso, que había ascendido, pero que en cualquier momento se iba de vuelta. Entonces, ¿cómo logro yo salir de acá e ir ahí siendo una persona y teniendo las herramientas limitadas que tenía yo como ser humano? Bueno, yo dejé la decisión en mis creencias, en mi fe. Y mi fe me guió y me llevó. Y me dio la posibilidad de disfrutar un momento en un club histórico, increíble. Y es por eso que yo hablo de relación. Y a mí no vino ningún pastor, en ese momento, y en ese momento que quizás podría haber venido alguien que tenía la palabra de Dios, que hablaba directo con Dios, y me hubiese dicho, Walter, andá a Banfield, yo hoy lo diría, porque me encantaría que vayan todos a hablar con él para que les diga lo que tengan que hacer. Bueno, a mí en ese momento no vino nadie. A mí Dios me guió. Y vuelvo a repetir, siento que la religión, la creencia está bastardeada, hay gente que se aprovecha, y esto así a mí me genera y me causa un gran dolor. A mí muchas veces me recomiendan que no hable de mi fe, porque mi fe quizás en el mundo de hoy, en este deporte de tanta exigencia, no van de la mano. Pero yo no puedo dejar de transmitir algo que a mí me hace feliz, algo que a mí me da paz, algo que a mí me da tranquilidad.
Después cada uno lo tomará como quiera y después, como un profesional, ahí están mis 20 años arriba de la mesa, así que se pueden evaluar las dos Está cosas. muy bien. Pero, perdón, vos hablás todos los días con Dios. ¿Cómo es? No, 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 no. Yo leo la Biblia eh, una vez cada tanto. eh, yo las mañanas normalmente las tomo para estudiar el juego, hacia dónde evoluciona, aprovecho para mirar goles de las diferentes ligas, observo de dónde se hacen los goles, por eso aprendo también cuáles son las áreas de peligro y cuáles son las áreas de no peligro. A veces pasa que un extremo elimina al defensor lateral y hay un defensor central que sale corriendo a marcar a ese extremo cuando el gol lo van a hacer adentro del área. Y entonces, ¿qué tendría que hacer el central en ese caso? Dejarlo que venga. Si vos de allá no me vas a hacer el gol. Vos de allá tenés que venir acá para hacerme el gol. Entonces, ¿cómo aprendo eso? Viendo, observando. Yo me veo todos los goles y anoto de dónde es el último toque del gol antes de ser el gol. ¿De dónde es? Y el último toque antes de que la pelota entre al arco normalmente es entre los palos y el punto del penal. Entonces, si a mí un tipo viene solo desde la mitad de la cancha, me va a hacer el gol de ahí y hay un 0,001% que se lo quito patea al arco. Normalmente la va a traer hasta acá y va a ser el gol. Bueno, yo le dedico mucho tiempo a eso, le dedico mucho tiempo a estudiar otro tipo de situaciones por nuestros emprendimientos familiares y tomo tiempo para recibir un mensaje, una palabra que me guíe en ese momento o que me quede en la cabeza eh, para poder utilizarla durante el día. Eh, Aparte, normalmente son cosas básicas las que te dice la Biblia, ¿no? Sí, sí. Trata bien a la gente, llévate bien, no tomes decisión apresurada, estate tranquilo, trata a la gente como te gusta que te trate, no es que te dicen, ¿no sé? Sí, sí. Entonces te sirven para el día a día, no es que te dicen, si invertí 2 pesos acá, después ¿viste ese pastor que ahora dijo que le aparecieron, Claro. depositó Sí. $100.000 y le aparecieron $100.000? Bueno, no, a mí la Biblia no leía no llegué a esa parte todavía. Pero bueno, entonces sí, le dedico, hace 30 años que le dedico tiempo lógico a poder crecer como ser humano. Pero no es más que eso. Yo siempre digo lo mismo, yo nunca escuché, no es que me arrodillé y escuché una voz acá que me decía, Walter, no me pasó, me encantaría, a mí no me pasó, o no me pasó tampoco que me haya dicho hoy cuando vayas a la entrevista, decirle a los chicos, la verdad que no tengo, la verdad no tengo ese tipo de relación. Pero sí me siento en paz, porque a veces uno también dice feliz y la felicidad termina siendo momentánea, potenciada entre la paz que tenés y la alegría con la que vivís, y momento que se dispara y estás feliz. ¿Sí? Pero bueno, el equilibrio normal es vivir en paz, vivir tranquilo, que tu conciencia no te recrimine nada o no te reproche nada. Bueno, a mí me da la posibilidad de vivir en paz. Más allá les vuelvo a repetir que tengo los mismos problemas que tienen todos. Criar hijos, estoy casado, tengo negocio, tengo problemas económicos, como pueden tener todos los mismos problemas, pero los encaro desde un lugar que entiendo que todo tiene solución, de que las cosas con paz, tranquilidad, enfoque, capacidad se pueden resolver y que si no tiene solución, ¿para qué me vamos a gastar? Esto se rompió, no tiene solución. ¿Y qué hacemos? Ya está, listo. No gastemos tiempo en algo que no tiene solución. Gastemos el tiempo en algo que creemos que lo podemos solucionar. Esto de dar vuelta y traer problemas y chisme de esto, del otro, a mí no trato de evitarlo. Hacemos las últimas, Sí. agradeciéndole a Walter por el tiempo. En Independiente tuviste como compañero a Tagliafico, A Nico, que era, Banfield también. Banfield también lo tuviste. Y claro, él era joven, pero era el capitán de ese Independiente, ¿no? Y vos ya eras uno de los más grandes, pero sin embargo el líder era él, ¿no? El rol del capitán dentro de un equipo tiene diferentes matices. A veces una institución pone de capitán al número 9 porque claramente con la cinta puede llegar a valer mucho más de lo que vale, pero el liderazgo se lleva desde otro lugar o lo llevan otros jugadores. En este caso, Nico era capitán y líder
desde su juventud. Nico siempre fue muy prolijo para entrenar, muy prolijo para vivir, muy claro para expresarse. Y después que él no solamente tenía liderazgo fuera del campo, que sino dentro del campo era el primero en entregarse por el equipo. A mí me tocó acompañarlos, como dije hace un rato, de un rol más secundario, no solo a mí, a Alvin, a Galgo, Jonás, que éramos mucho más grandes que Nico, pero lo respetábamos como capitán y tratábamos de hablar con él en caso que él necesite alguna opinión, transmitirle lo que nosotros habíamos vivido en nuestra experiencia, pero creo que él se había ganado ese reconocimiento por lo que era en el día a día, por lo que había hecho y por lo que estaba haciendo en el equipo. También en ese Independiente fuiste compañero de un Barco muy jovencito. Se me sentaba al lado. Bueno, ¿eras como el papá o no? No, yo tengo un gran cariño por Ezequiel. Lo he visto crecer, conozco a su familia. Compartí un año todos los días sentado al lado de él, viéndolo como él... Nosotros con Banfield lo enfrentamos en la última fecha del campeonato, que Ezequiel entra creo que en el entretiempo o en el segundo tiempo e intenta mejorar al equipo y gambetear y que esto que lo otro. Entonces en una de otras jugadas lo abracé, lo felicité. Y después al mes estaba sentado al lado de él como compañero y vivimos un año increíble, porque nosotros en Independiente lo que nos queda de experiencia de ese grupo es que nosotros no competíamos por un puesto. Nosotros intentábamos dar lo mejor para potenciar al equipo. Nosotros no es que si o yo Mesa o yo Barco Mesa. Había una línea de liderazgo que todos teníamos que hacer lo mejor por Independiente desde el lugar que te toque. Y eso se notó muy rápido, que el equipo fluyó, jugó, ganó y que todos éramos parte de los logros, más allá de tener más o menos minutos. En un momento nos tocó a los que no veníamos jugando ir y jugar el clásico contra Racing, contra un Racing que estaba Lautaro Martínez, que tenía un Racing de gran nivel en la cancha de ellos, y fuimos y ganamos. ¿Y cómo lo hicimos? Porque éramos un grupo. Porque la realidad es que la mayoría éramos grandes, no estábamos a la altura real de competir, porque aparte no veníamos jugando y eso es más difícil. Fue con suplentes. Exacto. Pero teníamos un grupo tan formado y tan armado que juegue que juegue, sabíamos que lo íbamos a hacer bien. Y en ese proceso de Barco, de Ezequiel, en ese año, yo disfruté mucho porque ya sabía que él era diferente, ya sabía que él era un chico que iba a marcar un camino particular y a mí me gustaba verlo cómo entrenaba, cómo jugaba. A mí siempre me gustó ver a Orteguita en River y yo veía que Ezequiel tenía cierto freno y arranque y el carácter y la habilidad de Ariel y la verdad que lo disfruté como compañero, como persona y como jugador espectador. Me la pasaba sentado en el banco suplente. Claro. Así que lo vi, lo observé y lo disfruté de un montón de lados. ¿Qué pasó con Holland? Yo creo que Ariel en su exposición como entrenador y la exigencia que tiene la exposición, no tuvo la capacidad en ese momento de diferenciar algunas cosas que estaban pasando puertas para adentro y nos metió a todos adentro de una bolsa y prefirió que esa bolsa salga de Independiente. Después con el tiempo él habló conmigo, me pidió disculpas, tomamos un café, tengo una gran relación con él, me encanta cómo es como entrenador. Siento que ahí todo el contexto que tiene el entrenador y la demanda de exigencia, a él no lo dejó poder blanquear su cabeza y decir este sí, este no, este tiene que ver, este sí, este puede... Parece que eso fue una lástima porque yo estaba feliz en Independiente, pero bueno, él tomó la decisión y hay que respetar. Fue, digamos, esto que estás planteando, ¿tiene algo que ver por ahí con su poca experiencia dentro del fútbol? No, yo tenía una relación con él, o tengo una relación con él desde hace mucho tiempo. Él tuvo diferencias con el preparador físico. Yo también tengo mucha relación con el preparador físico, tengo mucho cariño por los dos. Y yo creo que en esa situación... Con Ale, ¿no? Claro, con Ale, entonces yo creo que en esa situación él dijo, bueno, no quiero estar más con Ale y prefiero que Walter se vaya también para no quedar en el medio. Y él no
quizás ahí él no visualizó que yo soy una persona adulta, grande, que puedo diferenciar la parte profesional de la parte humana, no tomar partido por ninguna de las dos personas que quiero, pero que entiendo que en algún momento por ahí la relación profesional se corta. Bueno, por ahí él no pudo enfocarse en esa situación y prefirió desvincularnos, y más allá de no compartirlo, es respetable porque el entrenador está para tomar decisiones, simple. Y valoro mucho que después con el tiempo me haya llamado y me haya explicado la situación, y eso también habla de un aprendizaje de él, un crecimiento y de su calidad humana. Walter, la última por acá. Ser campeón en el Maracaná fue... Fue una gran experiencia, fue muy feliz. A mí me tocó salir campeón con San Lorenzo contra Flamengo y con Independiente contra Flamengo. Y la realidad es que cuando uno disputa contra un equipo de tanta jerarquía tan importante y lo supera, es un gran orgullo profesional. Pero yo no pongo al Maracaná o al Flamengo por encima ni de Independiente ni de San Lorenzo. La pregunta es, ¿qué sentí de salir campeón con Independiente? Y la verdad que un gran orgullo profesional, porque yo llegué a un Independiente que estaba mal, Cuando yo firmé el contrato con Independiente fue el día después de que Independiente tuviera un mal momento en Salta y la gente insultara a los jugadores, y yo estaba, y mi señora me dice, Walter, ¿a dónde vas? Me está metiendo otro quilombo, me dice. Me lleva a Dios, le digo, bueno, ¿qué querés que haga? ¿Ah? Bueno, gracias a Dios fue un año espectacular, que lo más lindo del año que nos queda a nosotros los futbolistas y el cuerpo técnico, me parece que es que el hincha se identificó con ese juego Independiente. Más allá de ganar o no, porque yo vi que nosotros quedamos fuera de la Copa, o en el torneo no pudimos lograr y empatamos un partido y la gente Independiente nos despidió aplaudiendo. Entonces me parece que cuando uno está en un club que le puede demostrar a la gente que valora el club y que la gente se identifica con lo que hace uno como grupo, la verdad que eso para mí fue una gran alegría. Después de devolverle al entrenador la confianza que depositó en mí al llevarme, también para mí fue una gran tranquilidad, y la relación que me quedó con todos, porque en ese grupo era de los más grandes, eran chicos, sí. Y al día de hoy me hablo con todos y tengo una gran relación con todos. Y la verdad que me parece que fue un año increíble. Yo también hago la última. Erviti no se retiró en Banfield, Dátolo no se retiró en Banfield, Zitanich volvió, pero 6 meses ya como a lo último. Silva tampoco se retiró en Banfield. ¿Crees que hay un manejo ahí que raro, que los ídolos de Banfield de los últimos 20 años, sin duda que son todos los que nombré, no terminan de cerrar bien su etapa en el club? Habría que ver si hay un factor común. Okay. Habría que ver si hay un factor común. La realidad es la que vos exponés. Habría que ver los por qué y los motivos, si fueron personales nuestros de que hemos elegido otro camino, o si del otro lado no han tenido la capacidad para poder evaluar ciertas situaciones. Yo tengo un gran cariño por Banfield, un gran cariño. Tengo una estrella tatuada, que es el único estrella que me tatué por recuerdo, porque para mí fue un gran desafío deportivo poder jugar en una posición que siempre quería hacerla y nunca me ponían, porque con el tiempo uno le empieza a tomar cariño a un lugar donde está y se lo empieza a hacer propio, y tanto tiempo, yo estuve 6 años en Banfield entre las 2 etapas, y me hubiese encantado poder retirarme en el club. Lamentablemente por una situación extradeportiva no lo pude hacer, pero estoy tranquilo en que en ese momento era la mejor decisión. Quizás a veces uno desde el egoísmo puede creer que si me hubiese agachado la cabeza o no hubiese dicho lo que o hubiese pensado en mí, y por ahí hoy estoy sentado en el palco de Banfield. Pero yo vengo de una crianza, de ciertos valores, donde para mí el bien común está por encima del bien individual. Desde la manera en que a mí me han enseñado las cosas. Mi familia, mis creencias, mis experiencias me han hecho entender que siempre el bien común está por encima del bien individual. Y yo sentí en ese momento que había cosas
para el grupo que no eran positivas y como capitán tenía que exponerlas. Y bueno, así resultó y acá estamos. Tu no obsecuencia en el fútbol, digamos, no te permitió llegar a más lugares quizás. Lo agradezco, porque seguramente eran lugares que no me iba a poder sentir cómodo. Yo, gracias a Dios, solo le debo lo que soy a Él. Tengo lo que tengo gracias a Él, lo que tengo me da paz y me da la posibilidad de poder disfrutar el día a día. Y el hecho de no ser esclavo de nada ni de nadie a mí me da una libertad que es impagable. Yo creo que hoy el mundo nos lleva, en cierto sentido, a esclavizarnos en algo. Y yo lo que siempre explico es que yo tengo sueños, yo tengo objetivos, yo quiero ser mejor persona, pero yo no soy esclavo de eso. No, yo no soy esclavo de eso, no voy a hacer cualquier cosa para poder lograr eso. Yo no es que no puedo dormir porque quiero eso. No, yo no esclavo de eso no soy. De eso no. Entonces, disfruto que no me haya llevado a esos lugares. Y la paso bien y trato de transmitir eso a mis hijos. Bien. Hacemos entrega entonces de los regalos para Walter. Vas a tener que hacer un poco de show porque no tomas alcohol y no te gusta. Pero tengo gente. No me gusta mate, pero comparto con mi señora, lo comparto. Con el vinto. Y el vino, esto ya va derecho. Mi señora sí toma vino. Bien. Así que sí, Vero. Bien. Así que Vamos a ver entonces. ya quedo bien con Vero. Agradecer a la gente de Winemakers que le trajo para Walter un vino. Muchas gracias. A vos y en esa misma línea, un momento de tu carrera que merezca un brindis con una copa de vino. La primera vez que entré a un campo de juego profesional. Fue un gran momento. Pero un gran momento. El segundo, esta taza de la gente de Maffe Láser para tu hijo. Para Valen. Se va a poner feliz. De Boca. Y la pregunta es, ¿con quién te tomarías un café que hoy ya no está? Con Mandela. Con Mandela me gustaría. ¿Cómo sería esa charla con...? No sé, primero tendríamos que tratar de encontrar un idioma en común. Claro. Pero no. A mí, cuando una persona... Nosotros somos individualistas por naturaleza. Entonces, cuando una persona deja su individualidad de lado, buscando algo por los demás, a mí me llama la atención. Entonces, si bien leí su biografía y vi diferentes documentales, preguntarle qué lo motivó realmente a poder luchar por lo que luchó. Bien. Y último, de la gente de... Estos son regalos de verdad, porque a veces voy a programas donde me dicen, bueno, ahora dame esto, después te lo mandamos a tu casa. No, conta todo. Esto sí. De hecho, es personalizado. Ah, ¿sí? A ver. Este no se lo puede dar a nadie, entonces. No, espectacular. Mirá el mate espectacular. Sí. Tengo a mi hijo Feli, que él es un tomador de mate profesional ya. ¿Sí? Cuando lo veas se va a volver loco. Walter Ruiz, ahí escudo. Le queremos agradecer a la gente de Yerbas AC que lo tiene hace 3 meses el mate hecho. Impresionante. Y como Ruiz es una persona ocupada, no. Ay, qué bárbaro, Hermoso, mirá, los dos escuditos tienen. Muy amable. Bueno, gracias por un tu tiempo. placer. Gracias a ustedes. Realmente disfruté mucho el tiempo. Gracias. Y obviamente agradecer también a la gestión Nacho Atue. Sí, Nachito. Nachito. Que esto sea posible, así que le mandamos también que prenda la parrilla. un saludo. Y agradecerle también a la gente de Malasaña, ¿no? Que estamos en Acuña de Figueroa, al 1750 más o menos, en este bar que nos abrieron específicamente para hablar con el señor Ruiti. Espectacular. Una charla espectacular. Muchas gracias, Sofi, que nos permitió este UFO de tener una charla con Walter Ruiz. Así es. ¿Nos despedimos? Nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.